celebrando juntos. Y queremos preguntar si hay alguna persona que nos visite por primera vez en esta mañana y quiera indicarnos, o por segunda vez, y quiera levantar su manita para saludarla. No le vamos a hacer nada, solo queremos saludarla. ¿Hay alguna persona aquí que nos visite por primera vez? ¿No? Todos somos ya de la familia. Muy bien, entonces bienvenidos. También damos la bienvenida a aquellos que están en la transmisión, que están allí conectados, y queremos darles un super anuncio. Hay un anuncio preparados para los hombres. ¿Aquí hay hombres en esta mañana? Sí, hay hombres en esta mañana. Entonces vamos a ver algo que tenemos preparado para ustedes, los hombres. Muchas voces se levantan para decir al hombre: ya no eres necesario. Las heridas profundas, las carencias emocionales y espirituales, la crisis de identidad y la desconexión generacional han dado como resultado a un hombre que es débil en su identidad, light en su carácter y superficial en sus valores. Hoy más que nunca necesitamos rescatar el lugar que Dios le dio al hombre desde la creación. Por eso te invitamos al Congreso Restaurando el Diseño de Dios para el Hombre. Sábado 22 de junio a las 2 de la tarde en el auditorio de la Iglesia Plenitud de Vida. Congreso Restaurando el Diseño de Dios para el Hombre. Un evento que no te puedes perder. Muchas voces se levantan para decir al hombre: súper invitados. ¿Para cuándo? Sábado 22 a las 2 de la tarde en la Iglesia Plenitud. Entonces están todos los hombres invitadísimos. Y queremos dar otra invitación, otro anuncio, y es: dentro de 8 días vamos a tener nuevamente con los niños, con el Ministerio Ventana 414, una salida evangelística que estamos haciendo cada mes en el barrio. Entonces queremos invitarlos a que ustedes esta semana nos ayuden a orar, que nos ayuden por favor a cubrir este territorio, este barrio en oración, y a orar por nuestros niños y por los maestros que salimos a este evento. Entonces esa es una invitación para ustedes antes de recibir la palabra, porque ahora viene nuestro pastor para darnos la palabra en esta mañana, y le damos la bienvenida a nuestro pastor. Esta es una mañana de amor que anuncia una semana de amor y un mes de amor. Aprendíamos en esta mañana, mientras celebrábamos la cena del Señor, que nosotros nos alimentamos de amor. Y es el amor la base de lo que Dios hace y lo que Dios quiere que hagamos. Por eso le respondemos a Él en amor. En amor oramos. La oración debe estar basada en amor y en confianza. Por amor cantamos. Por eso uno puede desbordar su corazón en canciones de amor para Dios, y Dios las recibe. Dios no tiene necesidades económicas, no tiene necesidades existenciales, pero Él recibe amor, porque Él es amor. Y por eso hoy decidimos tomar la ofrenda y los diezmos conectado con la alabanza, porque no se puede desconectar el dar ofrendas y el dar diezmo del amor y de la adoración. Y quisimos hacerlo de esa manera, como diciéndole: Señor, esto es lo que tenemos para ti. Fue la intención. Y por esa razón, mañana es lunes festivo, ¿cierto? Y el próximo lunes también es festivo, ¿cierto? Dicen que Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo. Y pensando en qué podemos hacer en un festivo, pues el amor es lo mejor, ¿cierto? Amarnos unos a otros. Por eso hemos organizado un evento y queremos invitarles. Es completamente voluntario. Se llama Familias al Parque. Vamos a irnos todas las familias. La familia de Dios, que está compuesto por familias que llegan. A veces hay solamente una persona de la familia,
Entonces, pues esa persona va solita si su familia no puede ir, porque de pronto está en otro lugar o porque simplemente de pronto la familia de sangre tiene otro plan. Pero no quiere decir que quien esté soltero no deba ir. O sea, hago la aclaración. Familias al Parque, en el Simón Bolívar. Vamos a estar allá en un día espontáneo. Es decir, no tenemos dinámicas preparadas, ni partidos de fútbol preparados, ni juegos preparados, ni concursos, no, nada de eso. Es espontáneo, como cuando una familia sale, ¿no? Bueno, no todo es tan espontáneo, uno tiene que empacar sus sanduchitos, su almuerzo, que va a mecatear, esas cosas cada uno las prepara. Pero por lo regular uno dice, bueno, juguemos, no faltará el que quiera jugar con un balón, el que quiera de pronto llevar un parqués, el que quiera simplemente sentarse a charlar, a solearse. Es más bien amplio lo que se puede hacer allá. Lo ideal es estar cerca los unos de los otros, porque el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es lo que queremos hacer. Entonces, más o menos, para aprovechar el día, yo pienso que podemos arrancar entre 9 y 10 de la mañana, colocar un punto de encuentro y vernos allá. Y pasar un día agradable. Vimos la necesidad de tener un espacio de comunión, aparte de los GPS, aparte de las actividades que cada GPS hace, aparte del culto, donde vayamos libremente a un lugar y compartir. Entonces están cordialmente invitados, agéndense. Ya hay programa de mañana en 8 días. Y hablando de amor, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó. Y nota que coloca ese de tal, habla de la inmensidad de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando dice que lo vio, que lo entregó, es muy importante ver ese amor en acción. Entonces vamos a mirar el amor del Padre en acción, porque Él dio a su Hijo. Está en Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y aquí vas a ver verbos. ¿Por qué el amor es verbo, no sustantivo? Dijo el salmista. Porque Jesús es verbo, no sustantivo. Y el verbo se hizo carne y mira, corría. No solamente corría, recorría. Recorría Jesús. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo el amor del Padre en acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahí está su Hijo. Su Hijo que vino por amor, que también es amor en esencia. Y por eso tú vas a ver ese amor en acción. El amor del Padre en acción. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuántas ciudades y cuántas aldeas? Todas. ¿De dónde? De Israel, que fue el primer sector que él recorrió. Él está allí en el territorio de Israel. Y en el territorio de Israel está recorriendo todas las ciudades. Toda la zona urbana. ¿Cuántas zonas urbanas tiene nuestro país? Todas las capitales, pero además de las capitales hay algunos sectores que casi son ciudades, ¿no? Y las aldeas, las zonas rurales. O sea, donde hay menos gente, pero hay gente. Donde de pronto no hay mucho centro comercial o lo que hay, el comercio que hay es pequeño, pero hay personas que viven por allí. Veredas, diríamos aquí en Colombia.
eso lo recorría el Señor. Tenemos que ir contextualizando. Todas las ciudades y aldeas de Israel. Esas eran las cosas que hacían. Entonces tienes que mirar a Jesús moviéndose. Tengo que aclarar que no es un turista. Él está en modo amor, no en modo placer, no en modo turismo, modo amor para otros. ¿Qué más hacía en este amor del Padre en acción? Enseñando en las sinagogas de ellos. Nota que no dice y bajó a enseñar en sus sinagogas. Se supone que las sinagogas eran de Dios. Por eso había un rito de purificación antes de entrar a cada sinagoga. Tenía que haber agua cerca para que se pudieran lavar las manos y estar purificados entrando en la sinagoga. Porque entrabas no al templo, el templo era el lugar donde Dios habitaba en la teología judía, pero la sinagoga era el lugar de compartir la palabra, entonces tenías que entrar adecuadamente en la sinagoga. Si uno podría decir, ¿de quién es este edificio? De Dios, es de Dios. Mío no es. Tampoco es de ustedes. Porque cuando alguno se va no puede decir, yo me llevo 20 ladrillos de acá. Aquí invertimos, es de todos, pero es de Dios. O civilmente sería de las asambleas de Dios. O más bien, de puerta de esperanza para las naciones que tienen un NIT. El día que yo me vaya de acá, el edificio no es mío, es de la comunidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero a la postre creemos que es de Dios. Entonces es muy interesante que las sinagogas es de ellos. Que Mateo escribe las sinagogas de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los fariseos y los escribas que están bien rayados con Jesús. Están bien incómodos, están tocados. Acaba de haber un suceso y ellos dicen, por Belcebú es que él echa fuera demonios. Esas sinagogas eran de ellos, entonces Jesús no era precisamente bienvenido en las sinagogas. Jesús era escuchado e investigado en las sinagogas. La gente que llegaba a las sinagogas llegaba para escuchar la enseñanza de la palabra. Y Jesús como maestro iba y le enseñaba bien enseñadita. Pero el fariseo y el escriba no estaba allí para mirar a Jesús, para aprender de Jesús. Estaba allí para mirar cómo lo descubrían en algo. Dice un texto que le acechaban en la sinagoga. Entonces cuando vemos a Jesús entrando en las aldeas, entra a una serie de situaciones, a las ciudades una serie de situaciones, pero cuando llega a las sinagogas, entra a un terreno que le es contrario, a un terreno adverso. Es curioso, ¿no? Es como que entra en algo que el enemigo ha sitiado. Y son las sinagogas. El enemigo que con una estrategia del diablo logró tomar un lugar que es de Dios, que debería ser de Dios. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? La religiosidad. Es un super disfraz, porque se viste de bondad, se viste de espiritualidad, pero niega la misma. Niega la bondad, niega la espiritualidad verdadera. Por eso había tanta resistencia a Jesús en las sinagogas. Un día después de una enseñanza lo sacaron de la sinagoga y lo mandaron, lo colocaron al borde de un abismo para tumbarlo en su propia tierra en Nazaret. Ese es el ambiente de la sinagoga. Por eso Mateo dice las sinagogas de ellos. Pero ahí se metía. Qué lindo que el amor de Dios no se detenga. Que el amor de Dios no se intimide. Que el amor de Dios entre
aún en aquellos lugares que son resistentes. Y quiero decirles que el infierno tiene muchas formas de atacar, pero una estrategia del infierno es vestirse de espiritualidad. Colocarse un traje actualmente, vengámonos para hoy, de cristiandad. De un traje, un vestido o un rito que diga esto es lo que es ser cristiano. Y plasmarse en las congregaciones. Y enseñar, influir con un modelo de espiritualidad que puede ser muy contrario a Dios. Y cuando de pronto el Señor se mete dentro de ese ámbito y empieza a decir cosas en contra de eso establecido, hay cierta resistencia. Quiero que tengas en cuenta que en las sinagogas de ellos hay resistencia a ese amor de Dios que viene recorriendo ciudades, aldeas y que se mete a las sinagogas. Pero no se quedó en las sinagogas. La palabra se enseñaba en las sinagogas, principalmente. Se supone que era un lugar de crecimiento, donde la gente debería hallar el alimento espiritual para su vida. Pero al Señor le tocó sacarlos a las calles. Cuando viene el reino de Dios, no se metió a las sinagogas, se fue al desierto. Y Juan comenzó a decir, el reino de Dios ha venido. Y la gente empezó a salir de las sinagogas para ir a Juan al desierto. Ten eso en cuenta. Porque hoy en día, pues yo no creo que el enemigo esté establecido en las iglesias. Creo que todas las congregaciones hermosas que hoy se reúnen en diferentes lugares de esta ciudad o del país o del mundo entero, está el Señor utilizando a alguien para dar la palabra. Pero sí tenemos que revisar si no hay algo de religiosidad filtrado, si no hay algo, algún paradigma que de pronto resista el amor de Dios que quiere actuar. Eso es algo en lo que tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque sabes que entre más leo la Escritura, me doy cuenta que fariseos, escribas y saduceos no están tan lejos de nosotros. Porque es que son las personas que en la época de Jesús enseñaban la palabra. ¿Y quiénes son los que enseñan la palabra de Dios hoy? No son los del Congreso, no es la gente que está de pronto delinquiendo, son personas que cargan el libro. Y los que cargamos el libro somos hoy, nosotros. Cuando aparecieron los predicadores inicialmente, cada persona lo hizo con una intención de servirle a Dios, pero sin darse cuenta se filtraron cosas. Y ahí está la astucia del enemigo. Y hoy nosotros tenemos que revisar que Dios no diga las congregaciones de ellos, las iglesias de ellos, sino que Él pueda decir, entré a mi casa, a mi congregación y estaban escuchándome. Por eso, Padre, mi intención es dejarte hablar. Y en este amor en acción, mira lo que hace el Señor. Algo muy importante dice, y predicando el evangelio del reino. Él no hace proselitismo político. Él predica el gobierno de Dios. Y hay que tener muy claro esto. Porque nosotros vivimos en el mundo donde sí o sí está la política y tiene que ver con nosotros. Las decisiones que se toman políticamente, no sé si alcanzamos hoy a tener las hojas que habían pedido, unas hojas para unas firmas que habían solicitado. Si pudieran estar sería maravilloso, pero se están recogiendo firmas. Pregúntale a Fernando hasta cuándo hay tiempo de recoger las firmas, por si de pronto hoy no están las hojas. Porque hay decisiones, no recuerdo bien cómo es la ley que se está promoviendo hoy, o más bien, hoy no, se va a votar en estos días, y en esencia es una ley para prohibir a las personas que se conviertan, o prohibir a la iglesia que hable de conversión. Imagínate el asunto tan complejo. Y es decisión política, entonces nosotros tenemos que estar ahí.
dando nuestra participación, tiene que ver con nosotros. Pero lo que no podemos es mezclar el reino de Dios con un político humano, porque es diferente, es diferente. Tenemos que tener participación política, sí, y oramos para que los justos gobiernen, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, y hay bendición, y hay cambio, y hay renovación, y hay una serie de cosas lindas para el pueblo, la ciudad o el país, donde hay justos gobernando. Entonces tiene que haber participación, pero no podemos confundir reino de Dios con reino humano, porque el gobierno humano, que es política, tiene un final muy claro en Apocalipsis. Nos dice que irá de mal en peor, que cada vez va a ser peor. Nos dice, no pongan su esperanza ahí, porque al final de los tiempos el que se va a poner en la posición política es la bestia. Hacia allá va la política del mundo. Entonces no nos enredemos, porque se trata de un asunto de gobierno. Y ahí viene Jesús predicando el evangelio del reino, el evangelio del gobierno de Dios. La buena noticia de que al Rey de Reyes, al Padre Celestial, les plació irrumpir con su amor en un mundo tan necesitado de amor. Y el gobierno de Dios y el reino de Dios es principalmente amor, amor y justicia. Entonces Él viene predicando y explicando y enseñando de qué se trata este reino. Y ahí viene lo que se desprende de esa predicación. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, porque el reino de Dios viene con respuestas. Mira que él no dice así, aunque podríamos decirlo. Y Él viene con la nueva EPS. Así, con respeto a la institución, ¿no? Es más que una EPS. Porque sabemos que las EPS, y vamos a suponer que tienen buenas intenciones y hay un trabajo social, no pueden dar respuestas a tanta necesidad. No pueden dar. Siempre va a haber una inconformidad del pueblo ante el sistema de salud que le ofrece el gobierno humano. ¿Por qué? Porque siempre será mayor la necesidad que lo que el gobierno humano puede hacer. Siempre lo superará. Tuve la oportunidad de estar en un país de los primermundistas, que nos llaman a nosotros los tercermundistas, porque supuestamente ellos van más adelantados en todo. Y unos médicos colombianos, amigos nuestros, nos recibieron en su casa y ahora son médicos allá en Europa. Y él nos hablaba de algunas de las bondades de ese sistema de salud. Nos decía, mira, este medicamento vale 400.000 pesos en Colombia y no lo cubre el POS. Aquí las personas deben dar 5 euros. 5 euros, que es como 5.000 pesos. No, allá 5 euros, allá son 5.000 pesos de acá. O sea, tú con 5 euros no compras un almuerzo. Allá un corrientazo de los más bajitos vale 9 euros, 10 euros. Es como si tú salieras hoy a comprar almuerzo. Si te encuentras uno de 10.000, me avisas dónde es para ir yo allá. Entonces 10 euros es como un corrientazo. Cuando hablo de 5 euros, hablo de como si tú tuvieras 5.000 pesos acá. Así es el cambio de moneda allá. Entonces me dice, la gente paga 5 euros. Y después de que me da eso, yo digo, está bueno. Me dice, y se quejan. Y protestan contra eso. Siempre va a haber la protesta y no va a haber algo que supla. Porque tal vez, aunque el medicamento es más barato, la necesidad es mayor. Aquí viene el reino. Es que es poderoso. Sanando. No dando medicamentos, sino dando soluciones. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Por eso hoy, creyendo en este reino y sabiendo que Jesús lo sigue haciendo, vamos a orar por sanidad. Porque hay gente que lo necesita y no hay nada mejor que la sanidad divina. Yo me puedo tomar un tintico hoy oscuro porque no tengo migraña. Pero tuve migraña y a mis 21 años el Señor me sanó de la migraña. Y es tan poderosa su sanidad que nunca volvió a la migraña. O sea, su sanidad es mejor. Y Él puede hacerlo. Hay pasajes en la Biblia donde dice que a muchos sanó, es decir, ahí no hubo todos. Y hay algunas veces donde el Señor no sana. ¿Por qué? No sé. Pero centrémonos en las veces que sí y creamos que tú, que necesitas sanidad o que traes un dolor, Dios puede hacerlo. Ese es el reino de Dios. Es un reino que está en mayor dimensión que el reino humano. Y en esto se muestra el amor de Dios, en que el rey vino y recorría ciudades y aldeas y se metía en las sinagogas a pesar de la oposición humana y predicaba la verdad del evangelio y luego de predicar oraba. Y entonces veían que el reino de Dios es poder de Dios. Ahora, miremos este amor en acción y la necesidad humana. Versículo 36. El amor no es ciego. Aunque muchos digan que es así. El amor no es ciego. El amor ve. Y este amor en acción vio. Y al ver las multitudes, se desprende algo que es amor. Es que por amor tú das un abrazo, das un beso. Por amor te enterneces con tu hijo, con tu hija cuando te dice por primera vez papá o mamá o hace algo nuevo. Y ese es un sentimiento de ternura que está conectado al amor. Aquí aparece otra sensación. Bueno, algo más que una sensación, un sentimiento, algo por allá adentro. Que él dice que cuando las vio, tuvo compasión. Él ha hecho el recorrido por ciudades, por aldeas y por sinagogas, las sinagogas de ellos, y pudo ver. Predicó, sanó, pero además de eso vio a la gente, vio sus rostros, sus caras, su situación, vio muchas cosas. Y lo que vio produjo compasión. Ahora, la palabra compasión tiene que ver con entrañas. El término allí, griego, habla de algo que se siente por aquí adentro. Allá, adentro, en lo más profundo y en lo más íntimo del ser. Y eso que se siente, lo mueve a uno a algo. O sea, no es el amor que uno siente al ver una película. Porque a veces vemos con mi esposa películas románticas y hay algunas buenas, entonces le da a uno ganas de darle chantal a ese besito. Ay, tan linda. De recordar la relación y eso es bonito. Este sentimiento de amor, realmente el término griego allí es desde sus entrañas fue movido a. Algo aquí que no le deja estar quieto. Ahora, ¿qué fue lo que desató ese sentimiento entrañable? Que aquí se llama compasión y está bien descrito. Solamente que tenemos que ir un poquito más a su origen para entender qué es la compasión. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban esquilmadas. Estaban no esquiladas, sino esquilmadas. Y la palabra griega es muy parecida sonoramente a eso. Una oveja esquilada es un proceso natural, donde el pastor o el dueño del rebaño
toma su lana y la deja así peluqueadita. Entonces se dice que es esquilada. Pero no vio a las ovejas esquiladas, las vio esquilmadas. Ahora mira lo importante de cómo vio Jesús. Esas ciudades y esas aldeas, muchos las veían, pero él vio desde el amor. Y el amor no es ciego. Así que cuando uno no ve, es porque no hay amor, no porque uno tenga un amor ciego. Cuando esta manifestación de amor es que él vio. ¿Cómo vio a las multitudes? Inicialmente las vio como rebaños. Tenga en cuenta que uno de los roles que hablan de quién es Jesús es que Él es el pastor. Y el ser pastor habla también de quién es Dios. Por eso uno de los salmos más conocidos a nivel mundial, aún por los que no son cristianos, es que el Señor es mi pastor. Ahora, Él vio como pastor. Y la esencia del ministerio pastoral debe ser el amor. Entonces, cuando ve a la gente, Él no ve un potencial en votación, en votos. Eso sería político. Los políticos hacen un estudio. Entonces dicen, ¿cuál es la gente que puede votar, o sea, que es mayor de edad, y entre qué edades están para mirar dónde está el mayor potencial de votación? Entonces, si son los adultos, dice, hay que hacer campaña política pensando en ellos. Si vemos, antes por ejemplo, las mujeres no podían votar, entonces no había ningún político que dijera, ¡vamos a ayudar a las mujeres! Las mujeres podían decir, yo voto, pero no podía votar. Entonces no era estrategia política. Pero como las mujeres abundan más que los hombres y son potencial en votación, por eso los gobiernos del mundo han volcado el asunto para poder hacer campaña de tal manera que se atraiga a la mujer. Este asunto de escoger una vicepresidente, y no lo digo solamente por el presidente actual, sino por varios que lo han hecho, como una segunda persona que sea mujer, lo que están buscando es conectar para poder tener votos de mujeres. Pero en lo que hubo énfasis en Colombia, y lo hicieron todos los partidos políticos, es tenemos que ganarnos a los jóvenes, porque en los jóvenes está el mayor potencial de votación. Entonces cuando vemos de pronto la propuesta política, ojalá todos nuestros políticos lo hicieran desde el amor, pero siendo realistas, no es así. Se hace desde diferentes intereses, pero el amor. Entonces, cuando sale algún candidato y los que vendrán en los próximos años, salen y ¿qué ven al recorrer las ciudades, los pueblos, las aldeas? Votos. Dios no ve votos, Dios ve ovejas. Dios ve un rebaño y los ve con los ojos del pastor que necesita ser atendido y que debía ser atendido. Ahora, no solamente ve el rebaño, ve a estas ovejas o a estas personas esquilmadas. Es el término griego que está allí en desamparadas. Algo esquilmado es algo que se ha exprimido en extremo. Es un recurso donde se ha ido a esa fuente y se le ha sacado hasta la última gota, hasta secarla. Entonces digamos que hay una planta que produce jugo ¿de qué les gusta el jugo? De tamarindo. Pero te lo manda de una vez hecho. Y entonces es la única. Y vas una y otra y no te preocupas cómo haces para que la planta esté saludable, viva, sino que te interesa sacar hasta la última gota. Lo que se ha hecho con el petróleo, lo que se ha hecho con el oro. Esquilmar es llegar y tomar lo de esa fuente, lo de ese recurso, de tal manera que lo agota, que lo acaba. Es gente explotada. Vio a las ovejas, no esquiladas, sino esquilmadas, donde la gente llegó por su lana, por su piel, por todo lo que la oveja podría darles. Ve gente usada.
probablemente en todo lado, aldeas y en las sinagogas no fue la excepción. Qué lindo hubiese sido que en las sinagogas, nos dijera Mateo, vio ovejas atendidas, vio ovejas alimentadas, pero no las vio así. Es la impresión que le quedó de todo su recorrido. Las vio usadas por Roma, usadas por los soldados que les hacían cargar millas, algunas millas su carga, las vio usadas también por los fariseos y por los escribas. Y esto le impactó el corazón. Y las vio desamparadas, dispersas. Ese disperso no es así como eso andamos algunos. ¿En qué va la prédica? No. Los vio como cuando alguien está sin fuerzas, agotado, y entonces por el desaliento los ves en el piso, tirados, como cuando alguien dice, se arroja así, no puedo más. Así las vio. Vio una situación complicada y eso lo movió. Eso impactó lo más profundo de su amor y desató la compasión. Y lo peor de todo es que los vio sin el ministerio pastoral. Los vio sin pastor. Ahora, el rol del pastor está claramente descrito en el Antiguo Testamento. El rol del pastor tenía que tenerlo los políticos. Cuando tú ves esta frase, ovejas que no tienen pastor, siempre que está en el Antiguo Testamento se refiere, es una manera de juzgar al rey de turno. En la época de Acab, el esposito de Jezabel, se habla acerca de que el pueblo de Israel era como ovejas sin pastor. En la petición de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, no entrarás tú al pueblo a la tierra prometida. Y entonces Moisés entra, por favor Señor, y el Señor le dice, ya no hablemos más de esto, no entras. Entonces Moisés hace una oración muy linda. Y le dice, yo te ruego que no los dejes sin alguien delante de ellos, que los lleve y los traiga, para que tu pueblo, Dios, no sea como ovejas sin pastor. Entonces, cuando hablamos de esta frase se piensa en liderazgo de gobierno, pero también cuando Israel dejó de ser nación autónoma y comenzó a ser nación subyugada, ya no le iban a pedir eso a Roma. Ay, Roma no llegó a decir, aquí vengo a pastorearlos. No, ellos llegaron a esquilmar. ¿Quiénes deberían hacerlo? Los de las sinagogas. Y las sinagogas se convirtieron en las sinagogas de ellos. ¿Notas la fuerza de la expresión? Y eso conmueve al Señor. Y Él es el pastor. Y entonces, por esa situación, se desprende algo del amor. Y es que ese amor quiere multiplicarse. Y el Señor quiere multiplicar la compasión. Entonces viene el verso 37. Entonces dijo, no a los fariseos, no a los escribas, no a los religiosos titulados de la época. No le dijo al Senado, ya estaba el Senado en ese entonces en Roma. No fue y habló con César para tratar de arreglar la situación de las naciones. Habló con sus discípulos. Y como Luz Darío dijo, ¿quiénes son nuevos? Entonces, como no levantaban la mano, todos son discípulos. ¿Sí o no? Yo tengo discípulos delante mío y discípulos escuchando. Y Jesús sigue diciendo esto. Dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ve un rebaño y ve una cosecha. Ve un terreno. Él ve el mundo, las ciudades y los pueblos como un terreno donde en medio de un terreno donde no hay respuestas, y no van a haber respuestas del gobierno humano porque es limitado. El 666 nunca llegará al 777. 7 es plenitud.
es algo completo, es una obra hecha. El ser humano, el gobierno humano siempre llegará hasta el 6, número incompleto, imperfecto, jamás alcanzará a. Entonces él ve como esta es la oportunidad para cosechar. Esta es la oportunidad. Entonces no nos asustemos si el sistema de salud colapsa. Veámoslo como una oportunidad para sanar. ¿No? Yo me emocionaría. ¿No has soñado tú en tus sueños más santos, en tus sueños más diáfanos, más puros, en que te encuentres con un enfermo y tú ores y quedes sano? ¿No has soñado con eso? Si no has soñado con eso, sueña con eso. ¿No has soñado tú en tus sueños más hermosamente locos, en que haya un muerto y tú le des una orden y el muerto se levante? ¿No han soñado? Yo he soñado con eso. Yo me iba a meter un día a un velorio a orar. Aquí en el barrio. Y Dios me detuvo. Donde no me detenga, lo hago y hago el oso porque no era la voluntad de Dios. Tal vez, aunque lo iba a hacer inspirado por la palabra, había mucho allí, un sentimiento que no era precisamente la compasión. Tal vez el deseo de figurar y de tener un ministerio. Dios me viene limpiando ya de eso, les confieso. Pero ¿por qué no soñar con eso? Si es promesa. Que alguien, que la gente diga, las EPS no me atendieron, pero el reino de Dios me atendió. ¿Por qué no? Qué lindo. Eso hablando de un sistema de salud, pero noten que no es la principal necesidad. Eso no dice el texto que Jesús vino y sanó a todo el mundo, porque ahí no está la respuesta. ¿No les gustaría en algún momento llegar a una situación donde tú pides multiplicación del pan y se dé? Aquí vino un hombre que venía, se había volado, escapado de la guerrilla. Llegó una mañana como estas, tipo 9:45 de la mañana, iba a empezar el culto. Y entró así. Era raro porque casi nadie entra así. Bueno, aquí habían entrado así algunas personas que venían siendo perseguidas por la justicia, ¿no? Entonces entraban y se ponían a orar. Eso ocurrió varias veces acá. Pero este no venía así. Este venía así, no como quien me persiguen, sino como quien necesito algo. Entonces nos acercamos con Fernando a preguntarle qué necesitaba, con cierta sospecha. Y él dijo, necesito una camisa limpia y una Biblia. Y era un hombre grueso, manos rudas. Y se notaba que no era de la ciudad, sino de alguna aldea. Entonces, en 8 minutos nos contó. Me dijo, yo acabo de salir de la guerrilla. Y básicamente lo que ocurrió fue esto. Teníamos secuestrados a unos misioneros americanos. Y estábamos en un momento muy difícil porque no había comida y estábamos hostigados por todo lado por el ejército y no teníamos qué comer. Entonces uno de los misioneros nos dijo, ¿me dan permiso para orar? Para pedirle a Dios comida. Y frente a no haber más opciones, le dijimos, el comandante le dijo que está bien que lo hiciera. Y este personaje se paró al frente de un río donde estaban, extendió las manos sobre el río y dijo, Padre, danos el pan de cada día. Y apenas terminó la oración, los pescados saltaron del río hacia ellos, para todos. Y cuando yo vi eso, entendí que el Dios que ellos predican es el Dios, y le entregué mi vida a Dios. ¿Qué necesito? Una camisa limpia, no me he bañado, y una Biblia. Y le dimos una camisa y una Biblia. Ahora, ese día en ese lugar comieron pescado.
¿Se solucionó la más profunda necesidad de ellos? No. Porque la más profunda necesidad solamente se sana cuando escuchan el evangelio del reino de Dios. Es la principal. ¿El Señor multiplicó el pan? Sí multiplicó el pan. ¿A quién no quiere orar y que se multiplique el pan? Yo quiero eso. Pero luego de que se multiplicó el pan, le dijo a la gente, paren, ustedes no me están siguiendo por la palabra del reino, ustedes me están siguiendo por el pan que multipliqué. Así que no trabajen por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Entonces, cuando presentamos soluciones del reino de Dios, no estoy hablando de dar mercados, aunque hay que darlos. No estoy hablando de que todo se soluciona sanando a los enfermos, aunque hay que orar para que se sanen. Estoy diciendo que la respuesta de Dios, del reino de Dios a la tierra, está en la predicación del reino de Dios. Ahí está la respuesta. Y ese es el mensaje. Entonces, en medio de ese contexto, él ve la gente en necesidad, dispersos, usados, sin fuerzas, confundidos, sin norte. Y él dice, la respuesta está, y la respuesta está en el evangelio. Por eso hay tanta gente a la cual predicar, pero no todos quieren. Porque los obreros son muy pocos en comparación con la mies. Hay unos predicando, pero hay otros pensando en vacaciones. Hay otros pensando en muebles nuevos. Hay otros pensando en un auto o en una moto, y esa es su prioridad. Hay otros pensando en tantas cosas, mas no en la cosecha. Escuchan la palabra, pero no son movidos a misericordia. Están ahí quietos, obreros desactivados. Potencial de trabajo, quietos. ¿Por qué? Por la religiosidad que ha filtrado las sinagogas del siglo XXI. ¿Y cuál es la religiosidad? Que vivas para ti mismo. Que uses la oración para tus planes. Que coloques como la prioridad de tus sueños otras cosas que no tienen que ver con la mies, que no tienen que ver con la misión. Está filtrada la iglesia pensando que el culto solamente, que el cristianismo se reduce a un culto un domingo donde venimos a sentirnos mejor y a buscar una palabra que nos ayude a nuestros problemas. Pero no se está viendo a un cristianismo que anhela salir del templo a las ciudades. Bueno, muchos quieren ir a las ciudades, pero no a todas. Quieren ir a Estambul de vacaciones. Quieren ir a Madrid, a Londres, a Los Ángeles, a Nueva York. Pero la gente no sueña con ir a Ramiriquí. ¿Qué será eso? Es una aldea escondida por allá, donde hay gente que no escucha la palabra. Pero esos pueblos y esas aldeas no hacen parte del sueño del siglo XXI. No está. No está. Un pueblo de Arauca. Mencióneme cualquier pueblo de Arauca. No, estoy diciendo a un amigo mío que está en Arauca. ¿Ah? ¿Fortul? No lo había escuchado. Sí. No lo había escuchado. Pero allá hay necesidad y harta. Cuando dice que vino el amor de Dios, el Rey, y recorrió toda ciudad y toda aldea, nota que no es la aspiración ministerial de hoy. La gente, y estoy hablando metiéndonos ya en nuestro rancho y en nuestra cocina, anhelamos ministerios donde hay ciudad y donde puede haber cierta estabilidad económica. Pero hay lugares donde no va a haber estabilidad económica. Hay lugares donde el disfraz de ministerio de este tiempo no te lo puedes poner.
Y por eso no son lugares que estén en la oración de nadie, ni en los planes de nadie. O bueno, de nadie no, de pocos. Pero Dios, el Rey, sigue viendo ciudades y aldeas. ¿Es importante llegar a las ciudades? Sí. Pero también es importante llegar a los pueblos. Es importante llegar a ciudades que tienen impacto y gobierno, sí. Como lo hizo el apóstol Pablo, él llegó a ciudades estratégicas que sirvieron para plataforma para llegar a otros lados. Antioquía fue una de ellas. Pero también es importante llegar a ciudades donde no hay oportunidades. Ciudades. Hay proyectos, hay algunos que están trazando proyectos. Hay alguien que está pastoreando en este momento la iglesia de Barranquilla. Ella vino acá, una joven barranquillera, muy bonita, soltera. Y me pareció tan lindo ver que en sus sueños más importantes está en la misión. Y ella va para uno de los lugares donde menos agua hay en el mundo. Para allá va. No digo para dónde, para guardar. Está pastoreando en este momento en Barranquilla, en la sede que tiene Plenitud en Barranquilla, pero se está preparando para ir allá y el ministerio le ha dado cobertura. Ya hace parte del ministerio y está bajo la dirección del pastor Edgar. Qué bonitos sueños así. Entonces, frente a esta situación y a esta compasión, este amor entrañable, esto por aquí, Jesús dice a sus discípulos, por favor, 2 cosas, activen la oración. Pero este rogad es una palabra griega porque hay diferentes términos para rogar, para pedir, para orar. Este es deomai y tiene que ver con desear, anhelar específicamente por una necesidad, es decir, nace una necesidad en Jesús en medio de la necesidad de la gente. Y la necesidad de Jesús es, yo solo no puedo. Y hay que seguir haciendo lo que yo hago. Y surge el deseo en él de, Padre, por favor, como me enviaste a mí, envía a otros. Surge un ruego nacido de un deseo profundo. Pero este deseo profundo no está conectado a los deseos más personales, sino a la necesidad mundial que hay. Es un deseo de se necesitan obreros. Es un deseo por la misión. Y el Señor nos da la estrategia. Hay mucha la mies, hay pocos obreros. ¿Cuál es la estrategia? La oración. Rueguen, pero rueguen porque envía obreros. Envía obreros. Y no como la canción mal cantada, ¿no? Heme aquí, envía al de allí. Porque nos gusta cantarla así, heme aquí. Y quedarnos ahí, heme aquí. Quiero sentir tu amor, tu frescura, tu bendición. Pero cuando hablamos del envía y lo que implica eso, envía al de allí. O sea, hasta ahí va el asunto. Y esa es la religiosidad que hay. Se nos metió la religiosidad en nuestras necesidades y nos hizo olvidar de la necesidad principal. Por eso la gente está en sus casas. Los padres no quieren ir a la misión porque la prioridad es su esposa y sus niños y todo está bien. Entonces, ahí va, que el Señor nos bendiga, nos dé trabajo, vamos a la iglesia, ayudamos en algunas cosas, pero hasta ahí. Entonces la madre dice, no, pues es que los hijos se volvieron muchas veces, no un obstáculo, jamás, porque son bendición de Dios, pero muchas veces una excusa o una distracción. Jamás la familia será un impedimento para la misión y jamás la misión dañará a la familia. Cuando se entiende bien. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 2 cosas deben activarse. La primera siempre es la oración. Pero está diciendo que a través del ruego, que es una necesidad, note que no es que el padre esté sordo o el padre sea insensible, que hay que convencerlo. Es que el ruego activa el corazón. Está Jesús haciendo, le dice a tus discípulos, por favor, hacen esta oración, pídanle al Padre que envíe obreros. Y vamos a hacer el ejercicio que Jesús está haciendo en este momento. Vas a tomar 10 segundos.
para pedirle al Padre que envíe obreros. ¿Listo? 10 segundos contados. Es tu oración ahí con los ojitos cerrados. 1, 2, 3. Empieza tu oración. Amén. ¿Qué sentiste? O sea, listo, pediste, ¿sentiste algo? ¿Alguien sintió como que yo debo ser uno de esos? ¿Sí? Jesús está con sus discípulos. ¿Me hacen un favor? ¿Le piden al Padre que envíe obreros? Sí, Señor, envía a alguien, envía a alguien. Y como que uno... Porque en medio de la oración, cuando la enfocamos en la misión, no puedes excluirte. Y a esos que les está invitando a orar, esos son los primeros que van a ir. Y eso es lo que Dios está buscando cuando se activa una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Padre envió a su Hijo. O sea, no estamos hablando de un padre insensible al que hay que convencer o un hijo que no quiere hacer la voluntad de un rey hijo. Estamos hablando del Padre que lo dio todo, del Hijo que lo dio todo. Y ahora dicen, por favor, conéctense en oración. Por eso, una de las evidencias de que la oración es pobre o de que la oración está desenfocada es que no hay obreros. Y una iglesia que no ha activado esto no es sensible y por eso no hay envío. Y tenemos que ser iglesia puerta de esperanza para las naciones, porque eso somos. Entonces activa el ruego, porque en medio del ruego se da la sensibilidad. Llega un momento donde en medio del ruego se activa lo que se debe activar en las entrañas, que es lo que tiene Jesús. Y luego dice, dile al Señor que envíe, que envíe. Porque el Padre debe enviar. ¿Qué pasa cuando el envío no viene de este proceso? La gente se envía solo. Y eso es peligrosísimo. Porque se envían sin compasión, sin amor entrañable. Se autoenvían porque recorren las ciudades, tal vez las aldeas no, y dicen, es buen negocio. Porque van y ven las multitudes y no los ve como personas que necesitan el reino, sino ven diezmos potenciales, ofrendas potenciales. Y ese es el autoenvío de falsos obreros y falsos ministros que salen como si fueran enviados a predicar, no el reino, su reino, sus palabras, a fin de que las sinagogas de hoy, las congregaciones, se conviertan en sus sinagogas y tener como exprimir a las personas. Eso pasa cuando los verdaderos obreros no son enviados, porque se llena el espacio vacío. No hay nadie predicando para poner el enemigo a alguien a predicar, no enviado por Dios. La oración tiene que manifestarse en envío divino. Por eso quiero llamar a Fabián y Ángela. No aplaudan. Yo quiero que aplaudas cuando tú pases aquí. Ahora, no has pecado si aplaudiste. Solamente que se me cambia el ambiente y no quiero que se cambie el ambiente de lo que estoy diciendo. Porque ellos son la respuesta de Dios a una oración. Háganse aquí en el centro, por favor, mirándolos a ellos. Que no haya nada entre ustedes. ¿Cómo empezó el ruego? Porque tuvo que haber empezado el ruego. ¿Alguna vez, háblame de algo breve, unos segundos, de cuándo oraste por la mies y cuándo sentiste el envío de Dios? Cualquiera, tú que estás más relajadito. Tú respira un poquito y nos cuentas ahorita. Habla duro.
Y ahí lo que hice fue preguntarle al Padre, Padre, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Y recuerdo en ese retiro que el Señor me permitió ver algo. No les cuento lo que vi, pero recuerdo que me asustó, porque supe que Dios lo que quería era mi vida sirviéndole tiempo completo. Esa fue la primera vez que yo dije, Dios me quiere a mí. ¿Qué fue lo que oraste? Estaba orando, Señor, ¿qué quieres hacer? Listo. ¿Qué quieres hacer? Adivina esto. Y ahí apareció el asunto de te necesito. La primera vez que sentí esa compasión fue muy recién convertida, no me había bautizado, fue a un viaje de diversión, como tú dijiste, y no me divertí nada, pero me perdí, íbamos en el carro, nos perdimos, porque habían cerrado la carretera, en fin, y me puse a orar, Dios mío, una cosa horrible que me pasa es sentirme perdida, entonces me puse muy nerviosa, como ahorita, no mentira, y me puse a orar, Señor, ayúdanos, ¿por dónde es el camino? ¿Dónde vamos? ¿Nos van a secuestrar? Me imaginé de todo, y de un momento a otro cambió mi oración y empecé a ver a las personas que estaban allí y dije, ¿a quién vendrá a hablarles a ellos? Y empecé a orar por ellos, y empecé a llorar, a orar, a sentir esa compasión por las personas que estaban allí y no, muy seguramente sin una iglesia cerca. Y en medio de esa situación, de formas muy particulares, el padre les dice, ¿fue obligado? No se me van a ir. ¿Fue obligado? No. Es voluntario. Pero es la acción de un padre que responde a la oración de gente que está diciendo, Señor, levanta obreros. Y entonces la oración del Padre tiene un efecto en el corazón de sus discípulos, que llega un momento donde se traduce en su mensaje de te quiero a ti, te quiero a ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu voluntad? Pues esto, y te necesito, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, tú haces parte de una congregación que no te quiere encerrar acá. Tú haces parte de una congregación donde entendemos que somos una plataforma de envío. Donde entendemos que la gente viene aquí para escuchar el reino, para sanarse, para aprender, para vivir procesos. Pero llega un momento donde en ese proceso te decimos, ¿qué es lo que Dios quiere contigo? Algunos trabajarán de por vida internamente aquí, en la plataforma local, porque desde aquí se trabaja. Porque se requiere que la iglesia local sea fuerte. Eso era la iglesia de Antioquía. Se requiere aquí a un pastor, ministros, gente que esté haciendo lo que ustedes están haciendo hoy y gracias a los que están ministrando hoy al Señor, con medios, con alabanza. Eso se requiere. Dios no va a desbaratar esta iglesia. Él traerá para que sean empoderados y sean enviados. Trae, se convierten, son sanados, son procesados, son formados, son enviados. Esta es la dinámica. No queremos, nuestra expectativa no es convertir esto en nuestra iglesia, como los fariseos convirtieron en las sinagogas de ellos, y el Señor tuvo que salirse del templo y salirse de las sinagogas, porque no estaban cumpliendo la misión. Quiero que tengas claro cuál es la visión, porque dentro de esta visión Dios te trajo. Hay otros que van a plantar un lugar en alguna ciudad o en algún pueblo de este país. Pero hay otros que serán enviados a donde el Evangelio no ha llegado, porque Cristo sigue recorriendo el mundo. Y el deseo de Dios son obreros. Así que hoy no son los primeros obreros que vienen de aquí ha salido gente. Yo soy producto de un proceso de conversión y estoy acá, y dentro del plan de Dios me dejó acá. Intenté plantar una congregación abajo del Tintal, pero Dios no me lo permitió, porque Él tenía que yo estuviera aquí liderando esta congregación, no sé por cuánto tiempo, pero estoy donde Dios quiere que yo esté. Me han preguntado, ¿y para qué país del mundo te vas a ir? Pues a mí Dios me ha hablado desde la perseverancia y aquí estoy. Que si vas a sacar visa para los Estados Unidos, pues la sacaría si hay algo que hacer por allá. Allá tenemos un GPS, hay que multiplicarse allá.
Te digo, Dios, ¿quieres que vaya y fortalezca la obra allá? Que venga la visa. Sí, no, no quiero. ¿Para qué? Prefiero irme de vacaciones a otro lado. Pero mi intención, si viene una visa, no es porque yo tenga un sueño americano, es porque tengo un sueño de Dios, del reino. Y eso tiene que corregirse. Dentro del cristiano y el discípulo puro, no puede haber gestión de visas con proyectos egoístas. Si no tienes el reino de Dios en el centro, ora para que se coloque allí. Porque Dios, donde Él quiere enviar, no hay frontera que lo detenga. No hay resistencia humana que lo detenga. Si tienes que ir a un lugar y está cerrada la frontera, Dios en su poder hará que llegues allá. Porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es eso. Por eso tomamos esta mañana de una manera muy especial, porque esto es envío. Porque esto es envío. Y toma a Fabi y Angelita porque son los primeros en los que yo puedo como pastor decir, hay un proceso completo que podemos juntamente con mi esposa ver en mi corazón. Hay un proceso completo que nos permite colocarlos a ellos en nuestra estructura de crecimiento, que es en enviados. Tenemos círculos de crecimiento, que es comunidad. La iglesia crece de afuera hacia adentro. Comunidad. Luego, concurrencia, que es lo que ocurre el día domingo. Luego de ser concurrencia es congregación. ¿Cuándo es congregación? Cuando tú te bautizas o cuando haces el módulo 1, si vienes ya bautizado, y dices, esto es la iglesia Puerta Esperanza, después del módulo 1 se te explica y entonces firmas. Ok, soy miembro. Ahí eres congregación. Luego te metes a ser alguien comprometido cuando empiezas el proceso de vida, módulo 2, módulo 3, y a vivir los compromisos, porque detrás de cada capacitación hay un compromiso. Que en la medida en que vas pasando, vas entendiendo a dónde es que vas, te vas comprometiendo y vas aceptándolo. Luego de eso está cuerpo ministrante. Y cuerpo ministrante son las personas que trabajan en medios en la alabanza, que sirven en el culto al interior de la iglesia. Luego de eso está coordinadores, que son personas que porque tienen alguna forma, alguna característica que Dios les dio, entonces están al frente. Por ejemplo, Luzda, que es ventana 414. Pero llega el último nivel, que son los comisionados. Y hoy lo que estamos haciendo. Para que haya ese comisionado tiene que haber una convicción mediana o un avance, una claridad de acerca de qué es lo que Dios quiere. Y por eso en el proceso de ellos dos, ellos ya no se emplean con una entidad secular. Porque Angelita comenzó a entender esas cosas cuando Dios comenzó. Ella empezó a trabajar desde los 16 años, 17 años, y orando, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y un día Dios le dijo, no quiero tu dinero, te quiero a ti. Y poco tiempo después de eso, ella renunció al trabajo, pasó otras hojas de vida y pasó hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida, y nunca más volvió a ser aceptada y entendió que Dios le había dicho nueva etapa. Y Fabi, en la pandemia, en medio del proceso, Dios los saca del trabajo y lo ubica. Por eso ellos están de lleno. Mi esposa y yo venimos en un proceso anterior a ellos, antes que ellos. Y fuimos comisionados el día que el pastor Edgar y Sandita oraron por nosotros y nos nombraron pastores de la iglesia. Y somos testigos del proceso de ellos, pero también el envío que hace Dios lo hace con la congregación. Cuando la congregación reconoce y entonces oramos para que Dios los deje aquí o los mande para otro lado. Yo ya les dije a ellos, puede que la voluntad de Dios sea que Cata y yo nos vayamos y ustedes sean los nuevos pastores de la iglesia. Puede que sí. Puede que sí, porque Dios necesita enviar gente y hay mucha necesidad. O puede que los tenga un tiempo más aquí en el entrenamiento que les viene dando y les diga para acá, para Rapí, o para Etiopía, o para Pakistán. Estamos abiertos. Por eso vamos a hacer dos cosas. Hacer una oración por ellos, porque son respuesta a ese versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si gracias, Señor, por ellos, por la sensibilidad. Esa es la primera oración
o en tu oración empiezas así. 2. Entonces tú extiendes tu mano y en tu oración dice, como Iglesia Puerta de Esperanza, los cubrimos. Y juntamente con el Padre, oramos por claridad en lo que Dios quiere hacer, en el envío que Dios quiere hacer. ¿Listo? Y número 3, les vamos a dar una ofrenda. Primero el 1, 2 y yo les aclaro el número 3. Extiendan sus manitas hacia ellos, Padre. Amor. Señor, te agradecemos esta mañana por ellos. Gracias por haberlos traído a este lugar. Gracias porque tú los has enseñado a perseverar, Señor. Tú los pusiste en un lugar en medio de muchas actividades, de muchos eventos, de muchas cosas, Señor. Porque tú llamas a quien tú quieres, Señor, y tú usas lo que tú quieres, como tú quieres. Y hoy como iglesia bendecimos sus vidas y estamos tan agradecidos, Señor, de que los hayas llamado a tu servicio. Gracias, porque tú no te equivocas, Señor, porque sin mirar los topes ni de Fabián ni de Ángela, sin mirar sus peros, sin mirar, Señor amado, lo que les hace falta, Dios, tú los viste y los escogiste y los llamaste, Señor, y tu gracia, Señor, va delante de ellos, tú los rodeas con tu amor y con tu cuidado, así es que te agradecemos, Señor. Gracias por toda la mies, pero también te rogamos en esta mañana, Señor, que como obreros de la mies, tú te encargues de añadir lo que hace falta, Señor, para ellos. Gracias por ser propicio, por levantarla, Señor amado, a ella como mujer, Señor, pero también como esposa y ahora como mamá. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que de acuerdo a tu voluntad ellos caminen en la fe, en los caminos que tú tienes delante de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo, Señor. Gracias, yo me uno a tu iglesia, Señor, en gratitud por sus vidas, en gratitud por todo lo que haces a través de sus talentos, a través de sus ideas, a través, Señor amado, del mentoreo con niños, con niñas, con jóvenes, con adultos. Gracias, gracias por cada tiempo, Señor, que tú les has dado para invertirlo en tu obra. Por los recursos, Señor, a los que ellos no han dicho, esto es mío y yo lo gané para mí, sino por aquellos recursos, Señor, que ellos, viendo cada necesidad, han dicho, queremos ayudar en esto, queremos hacer aquello. Señor, yo te ruego que seas propicio y que los caminos que tienes trazados para con ellos, Señor, puedan ser revelados de acuerdo a tu voluntad. Oramos, Señor, creyendo que tú apresuras los tiempos, Señor, de los cielos, y que si ellos han de quedarse en este lugar, Señor, como iglesia los acogemos y los amamos, Señor, y los cubrimos y los aceptamos, Señor. Pero si es tiempo, Señor, de que ellos salgan a otro lugar, también como iglesia los cubrimos y pedimos tu protección y pedimos tu revelación y pedimos que todas las cosas, Señor, sean aparejadas por ti. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Luego ustedes leerán en la Biblia cómo en el capítulo que viene Jesús comienza a enviarlos. Haz esta oración y luego viene el envío porque ellos oraron. Y oh, sorpresa, tú oraste, listo, ahora tú eres enviado. Y les dice, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada, porque es un asunto donde el Señor de la mies, porque es la mies de Dios, responde. Así de lindo es el Señor. Claro, asusta. Y entonces no llevamos nada, ni el mecato, no nada, ni mecato, ni sándwich, ni para la gaseosa, nada. Vayan así. Y los manda, porque tiene que haber motivaciones purificadas. No hay promesa de sueldo en cuanto a dinero, pero hay promesa de cuidado y de protección. Y el Señor, así dice el texto, vayan por fe.
No teman, todo está listo. Están en un proceso. Y parte de ese proceso es recibir las bendiciones de Dios. Por eso, mira, los del GPS de Angelita, no sé si ya lo hicieron. Si no, no se hagan los locos si le celebran el cumpleaños a Angelita. Una reunión allí. Ah, bueno, sí. Estando ahí Lindra, y si eso se sabe que eso no falta. ¿Los de Fabián? Ah, bueno, no se van a hacer los locos. Porque esta es la dinámica. Los GPS, entre ustedes se celebran los cumpleaños. Pero cuando alguien ya recibe la investidura de credenciales, de ministros, de comisionados, como lo hacemos con el concilio, entonces les honramos como congregación. Y para no ser gravosos para la iglesia, no celebramos el cumpleaños de cada uno por aparte, sino tomamos una fecha, al igual que con mi esposa, una fecha donde se da una ofrenda para los dos. Entonces vamos a un Dios que también nos bendice en nuestros cumpleaños, vamos a darle un detalle. Y esto es cultura aquí en la iglesia. Entiéndanlo en el ambiente de la honra. Entonces vamos a honrar. Ven, Luzda. Luzda. Hasta aquí en el centro. Y traiga, esta es una mañana de amor, de una ofrenda de amor para el cumpleaños de ellos. Yo empiezo y ustedes me siguen. Dios los bendiga. Que la familia hasta el parque no es dentro de 8 días. Es en un mes, es en un mes, es en un mes. 1 de julio, perdón. Tienen que orar por mí, mi cabecita. Por eso el Señor necesita nuevos obreros. Que hay unos que ya estamos desgastaditos. Entonces es para la primera semana de julio, les daremos después una orientación más clara. Y mejor porque podemos prepararnos, ¿listo? Gracias por ser parte de este equipo. Y esto sigue con ustedes. Vamos a terminar diciéndole a Dios, heme aquí. Porque yo quiero orar por todos ustedes para enviarlos. Se tiene que acabar la cultura de quiero que oren por mi necesidad y pasar al anhelo y al sueño de quiero que me envíen y me impongan manos y me manden a Rusia, me manden al África, me manden a Australia, a alguna calle de Estados Unidos. Dios tiene todos, ciudades grandes, ciudades pequeñas. ¿Está bien? 2 cosas. Hacemos una oración por eso y al final hay un formato de firmas donde queremos revocar. Hay una acción política que nos permite ir en contra de la ley, donde básicamente la intención del infierno es impedirnos predicar el arrepentimiento y la conversión. Básicamente a eso es de lo que le apuntan, eso es diabólico. Entonces usted va a seguir instrucciones que están allá, tiene que ser con su puño y su letra. Si se daña una firma, se daña toda la hoja. Entonces allí va a haber un espacio para esas firmas y por favor, obviamente es voluntario, ¿no? Es voluntario. Termina este culto diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ponte de pie. Dile, Señor, aquí estoy. Sí. Dile, Señor, yo quiero ser un ministro. Dile, Señor, mueve mis planes.
Dile, Señor, te autorizo a entrar en mis sueños. Dile, Dios, aquí estoy. Quiero la compasión, Señor. Dile, Padre, necesitamos algo aquí dentro de nosotros. Esta iglesia necesita algo en su vientre, Señor. Amor entrañable. Amor entrañable. No queremos ir a usar la gente, aprovecharnos de la gente. No queremos ir a las ovejas pensando en su lana, en su carne, Señor, en su piel, no. Tú estás cansado de esa mentalidad, amado Dios. Amado Dios, amado Rey. Queremos hacerlo, bendito Dios, desde el amor del Padre que envió a su Hijo. Y desde el amor del Hijo que quiere enviar gente. Dile, Señor, envíame a mí. Di, aquí estoy. Di, quiero vivir procesos. No puede ser enviado sin los procesos en la iglesia local. Y tiene que haber renuncias específicas a cosas que traemos. No puedes vacilar más, ni ponerle fechas futuras a tu santificación. La santificación es ya, es ahora. No más. No más de postergar. Es hora de renovar. Amado Dios, esta es Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones. Es una plataforma de envío generacional, donde son enviados, Señor amado, personas maduras, amado Dios, a tu obra, pero donde preparamos a adolescentes y a niños para que sean enviados. Son plataformas generacionales, Señor, donde no solamente te pido por el envío, te agradezco por el envío de Cata o el envío mío. También quiero el envío de mis niños, Señor. También quiero que Caleb, Lucas y Joseph sean enviados por ti y se geste en ellos la pasión, la misericordia, la compasión, Señor. Amado Dios, esta es tu iglesia. Te rogamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por esa compasión, bendito Señor. Terminamos, Señor. Mayor que mí. Envíame a mí. Necesito entender que el llamado es mayor que mi propia vida. Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero hacer solo tu voluntad. Necesito entender que el llamado es mayor que mi propia vida. Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero hacer solo tu voluntad. Necesito entender que el llamado es mayor que mi propia vida. Señor, heme aquí. Mira mis manos alzadas, Señor. Mira mi corazón sediento, deseoso de hacer lo que a ti te agrada a pesar de mis luchas. Mira, Señor. Necesito entender en esta mañana que hay algo más grande que lo que este mundo le llama vida. Que mi propia vida, algo que vale la pena invertir todo lo que tengo, Señor, todo lo que soy. Envíame a mí, Señor. Estás escuchando la voz de cada uno de los que estamos cantando y está diciendo: así es, yo digo sí, te envío. Necesito entender que el llamado es mayor que mi propia vida, Señor, y piensa en aquello que se ha obstruido a ese llamado, aquello que te ha dicho: no, tú no eres llamado,
Tú nos sirves, dile al Señor, yo necesito entender que el llamado es mayor que mi propia vida. Así es, bendito Dios. El llamado es mayor que nuestra propia vida. Por eso, bendito Dios, nos vamos en esta hora para nuestras casas con esta canción en mente para cantarla en la semana.